Bueno, acá me dicen que ya estamos al aire. Estaba esperando la orden en estas formas nuevas de comunicación, adaptándonos a todo esto. Bueno, bienvenidos. Empezamos la segunda jornada de los festejos de la radio, por los 100 años de la radio que estamos organizando desde la Defensoría del Público, de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Ayer hubo una charla muy interesante entre la defensora Miriam Lewin y el periodista Carlos Ulanowski, llena de anécdotas, de todo lo que fue la historia de la radio a lo largo de estos 100 años. Durante todo el mes, hasta el 4 de septiembre, vamos a estar haciendo distintas actividades, algunas en redes, con algunos spots que ya están preparando la gente del equipo de comunicación, con personalidades de la radio de todo tipo, desde gente que ha hecho historia en la radio, podríamos decir los famosos, y también un montón de gente que a lo largo de todo el país, en radios de todo tipo, comunitarias, universitarias, sindicales, hacen también radio todos los días. Eso lo vamos a ir presentando en las redes de la Defensoría. Y también las charlas. Hoy vamos a arrancar con esta mesa, que ahora en breve la voy a presentar. Y el viernes que viene, viernes 28, va a ser la mesa, el panel que hemos titulado Grandes Momentos de la Radio, donde la defensora Miriam Lewin va a presentar a Nora Lafont, una gran periodista de la radio, a Pedro Saborido, que el otro día discutíamos, porque para muchos jóvenes Pedro Saborido es un hombre de la televisión, es el guionista de Capusotto, y no lo conocieron en la radio haciendo grandes cosas también. Así que Pedro Saborido es un hombre de la radio y va a estar también el viernes que viene acá compartiendo con nosotros estos festejos por los 100 años de la radio. Y también va a estar Mariana Holguín, que es directora de Radio Nacional Mendoza, que también va a estar aportando, en este caso, algo que a nosotros nos preocupa mucho y que a veces nos cuesta representar en todo lo que hacemos, que es el federalismo, ¿no? Es decir, la radio no se hace solo en Buenos Aires. La historia de la radio es porteñocéntrica, digamos, ¿no? Buenos Aires siempre ha sido el centro de tanto de la radio como de la televisión, y una de las ideas de esta defensoría es precisamente apostar a una mirada federal de la comunicación, así que ahí va a estar Mariana Holguín, directora de Radio Nacional Mendoza. Y el viernes 4 de septiembre, con el título de A 100 años de la radio, tomar la voz pública, va a ser el turno de las radios comunitarias, campesinas, educativas, sindicales, indígenas, como protagonistas en el ejercicio del derecho a la comunicación. Muchas de estas radios contaron con el apoyo de la Defensoría para su formación, para su fortalecimiento. Más de 10 radios comunitarias, campesinas, educativas, como decíamos recién, fueron acompañadas por la Defensoría desde sus inicios, apoyando los procesos de formación de los equipos de trabajo, fortaleciendo las herramientas para la construcción de sus vínculos con las audiencias. Ahí se va a abordar más que nada los procesos de producción radiofónica que se dan en cada radio, donde lo que prima es la participación, la pluralidad y la expresión de la diversidad. Y a partir de los cuales la radio se constituye en el protagonista para el ejercicio del derecho a la comunicación de las comunidades que son parte. Así que iba a ser más tipo conversatorio y vamos a poder conocer cuáles fueron estas experiencias, muchas veces desconocidas o poco conocidas, y a la que nosotros le queremos dar un lugar muy importante. Pero hoy empezamos con el futuro, podríamos decir, con a dónde va la radio, o hasta dónde está yendo, qué está pasando con la radio, que muchas veces se las dio por muerta, o se habla de que la radio solamente es para un público de gente que nació con la radio, y sin embargo estamos viendo que hay nuevas audiencias, nuevos públicos que están accediendo a la radio de las maneras más diversas. Y en alguna medida intentamos reflejarlas esas experiencias en esta charla que vamos a tener hoy. En primer lugar con Agustín Espada, que es investigador, docente, digamos, es investigador del CONICET, becario del CONICET, ¿qué sos? Magíster, tenés muchos títulos vos, magíster en Industrias Culturales, licenciado en Comunicación Social en la Universidad de Quilmes, lo voy a leer esto, doctorado en Ciencias Sociales de la UBA, y bueno, y sobre todo todos lo conocemos por los trabajos que hace y por la divulgación tan importante que hace de las nuevas audiencias de la radio, los nuevos formatos de la radio, el cruce entre la radio y la tecnología. Creo que cuando lo planteamos, hubo unanimidad en que es la persona que teníamos que invitar a esta mesa para
hablar de ese cruce entre estas cosas. Y después vamos a tener experiencias, tres formatos que no agotan todos los formatos posibles, pero que nos parecen que son un poco los que en este momento están más en boga. Uno es el podcast, que creo que está en un momento de mucha difusión. Ahí va a estar Mariana contándonos un poquito su experiencia, aunque también Jessica, entiendo que también hace podcast, probablemente todos hagan podcast y puedan hacer después también su aporte en ese sentido. Ahí va a estar Mariana de Pocasteres, no sé cómo se pronuncia porque está con el arroba en el nombre. Después va a estar Guillermo Narvaja de Radio Cat, Radio Cut. ¿Cómo es? ¿Radio Cut o Radio Cat? ¿Cómo digo? Lo tengo apagado ahí a Guillermo. Radio Cat sería, sí, la pronuncia Radio Cat. Radio Cat. Bueno, Radio Cat, que ayer Carlos Ulanowski habló muy bien de Radio Cat, digamos, ¿no? Es decir, es una forma que cuando antes había que conseguir algo que pasaba en la radio, había que hacer malabares. Bueno, hoy uno busca algo y ahí va a Radio Cat y lo encuentra, y mucha gente escucha los programas de radios a través de sus recortes. Y Jessica Bernardou, que es presidenta de Cadero, la Cámara Argentina de Radios Online, otra forma de escuchar radio que también se las trae. Así que bueno, cada uno nos va a contar un poquito su experiencia, y también mi intención es que podamos pensar un poquito hacia adelante, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos estos formatos, con todas estas radios? Me dicen que muevo mucho la silla, me quedo quieto. Tengo una silla que se mueve, me gusta. Así que bueno, la idea es que empiece Agustín, y bueno, abra esta charla contándonos un poco qué es lo que están estudiando sobre este tema. Bueno, Pascual, buenas tardes. Se me escucha bien, ¿no? Se escucha bien, sí. Las pruebas técnicas. Bueno, muchas gracias por la presentación y por valorar mi trabajo. La realidad es que también estoy muy contento de haber recuperado, incluso hasta si se quiere, políticamente a la Defensoría como un espacio de debate, de discusión y de encuentro para charlar, en este caso sobre la radio, pero como se ha hecho en otras ocasiones sobre distintas cuestiones relacionadas con las audiencias y con la comunicación como un derecho humano. Así que brindo también por esta recuperación y por este camino de diálogo que vuelve, diálogo, investigación, que vuelve, y defensa del derecho humano a la comunicación, que vuelve a emprender la Defensoría como una institución clave dentro del sistema institucional. La realidad es que no deja de ser un desafío cada vez que se me plantea la posibilidad de hablar sobre la radio, sobre la tecnología y sobre el futuro del medio, porque es un tema muy interesante que tiene muchísimas aristas, ¿no? Lo podemos encarar desde la producción, desde la distribución, pero encararlo desde las audiencias quizás es uno de las cuestiones más interesantes, pero que menos se trabajan quizás, ¿no? Y me parece que la radio como medio de comunicación en sus centenarios asoma a la convergencia con bastantes dudas y con muchas cuestiones por resolver, muchos desafíos planteados, pero con una posición y con una inserción en la vida social y cultural de los argentinos que auguran una continuidad y una relevancia en nuestras vidas y en la vida de nuestra sociedad casi permanente y eterna, ¿no? Por ponernos un poco románticos en esa descripción. Internet para la radio y las plataformas digitales para la radio significan la posibilidad de extender los relatos, de extender la relación con las audiencias, ¿sí? De transformarse no solamente en una radio programada, lineal y unidireccional, sino en un medio que se comparte digitalmente, que es tema de conversación en esos espacios y que también se transforma todavía más en un medio muy interactivo, muy abierto y muy poroso,
¿sí? A la participación de las audiencias, ¿sí? Digamos, la radio siempre fue un medio muy abierto a la participación de las audiencias, aunque eso no quiere decir que todos podemos participar, sino que siempre hubo un espacio para ese ida y vuelta, si se quiere. Pero justamente ayer en otra charla hablábamos de la posibilidad que le brindan las redes sociales a los productores de contenido para expandir el relato, ¿sí? En esta época de storytelling y de construcción de historias transmedia, la posibilidad para los programas de radio o incluso para las emisoras de expandir la vida de los contenidos, ¿sí? De generar relatos que vayan y vengan de estas plataformas sociales, de generar y de transformar. Para mí una cuestión que hay algunos casos como Futurock, como Congo, que creo que Jessica desde Cadero las va a poder trabajar mucho, mucho mejor, o quizás tiene mucha más información que yo, que tiene que ver en transformar y catapultar esa relación súper cercana, súper de confianza, de cercanía, de identificación entre las audiencias y el medio, ¿sí? En el modelo tradicional, la escucha de radio implica una identificación y una relación muy cercana entre los oyentes y el medio. Y la ventana digital lo que abre es la posibilidad de transformarlos, además, en partícipes del proyecto, como sostenedores económicos, como suscriptores, ¿no? Me parece que en ese sentido lo que han realizado y lo que han conseguido estos proyectos y estos medios que comenté, Futurock, Congo, quizás también el Destape, aunque el modelo de suscripción viene de antes, lo que logran en un punto es confirmar la relevancia y la fuerza de la radio como medio para construir una relación con las audiencias. Y por otro lado, no quiero extenderme mucho porque entiendo que quizás también lo importante es el diálogo y la conversación. Pero por otro lado, también me parece que las audiencias son una posibilidad, pero también son un problema para la radio. Y ese problema está relacionado con que el mercado tradicional, el mercado mainstream, y ninguno de los que estamos aquí participamos de ese mercado, por lo menos de manera activa, pero sí queremos modificarlo, sí queremos formar parte y deconstruirlo, por decirlo de alguna manera. Parece no interesarle las audiencias, parece no interesarle cuáles son los hábitos y cuáles son las mejores formas para acercarle los contenidos a esas audiencias, ¿sí? Me parece que la experiencia de Radiocat es un ejemplo de eso, ¿no? Cómo se identifica una falencia en la forma de entregar y de relacionarse con las audiencias, e incluso, no quiero solaparme con Guillermo, pero incluso me parece que las reacciones por parte de algunas empresas del mainstream hablan un poco de esa falta de tacto y esa falta de estudiar cuáles son las necesidades y las formas que las audiencias tienen de cubrir sus necesidades de entretenimiento e información, aún con contenido radiofónico a través de esas plataformas. Y hablo de esto también para mencionar que el medio, que la radio, necesita mejores estudios de audiencia, necesita una investigación y un conocimiento sobre sus audiencias mucho más actual, que mejore sus metodologías, que mejore su capilaridad territorial, para no conocer únicamente a las audiencias de 2 o 3 ciudades del país, sino tener mucha más información y mucho más conocimiento sobre lo que sucede con la radio en un montón de otros espacios donde la radio todavía es aún más importante que dentro de estos centros urbanos, y ese es uno de los desafíos para empezar a problematizar y para empezar a trabajar desde el primer día de los próximos 100 años, ¿no? Las audiencias necesitan y quizás tienen muchas respuestas para dar, pero lo que no se les hacen es preguntas, y en esas respuestas quizás la radio puede encontrar algunas formas
para reconquistar sobre todo al segmento más joven de esa audiencia y volver a establecer y como un círculo virtuoso, ¿no? Volver a establecer esa relación de cercanía, de confianza, de acompañamiento, de ser un medio totalmente generoso y humilde en el sentido de que se banca no ser el centro de atención de una situación, sino estar ahí de fondo e ir y venir con ese contenido. Me parece que nos debemos y que la radio como medio de comunicación se merece mejorar el conocimiento de sus audiencias. No robo más tiempo y vuelvo a agradecer la oportunidad y el espacio. Gracias, Agustín. Ahora vamos a dar paso al podcast, en este caso de la mano de Mariana Baccaro, ¿cómo es? ¿Podcasteres? ¿Cómo se pronuncia? Lo solemos pronunciar podcasteros. Yo cuando hablo de las personas que hacen podcast digo podcasteros, podcasteras y podcasteres. Pero bueno, esto varía en los distintos países, ¿no? Podcasteros es una comunidad de gente que produce podcast en español. Así que hay personas de toda Latinoamérica, de España, y otras personas que nacieron en países de habla hispana y están viviendo en otros países, como China, también nos tocó, por ejemplo, y están haciendo podcast en español desde ahí. Y esto que preguntás sobre cómo se pronuncia fue un tema de conversación, porque no en todos los países están usando el lenguaje inclusivo de la misma manera y con la misma masividad o receptividad, así que también nos preguntamos eso y decidimos dejar la arroba, que era lo que más se entendía en todos los lugares respecto a que podía ser varón, mujer o con otra identidad de género. Así que no sé si contesté tu pregunta. Perfecto, es un tema de mucha podcasteros está bien. Lo planteé a propósito porque estamos atravesados, ¿no?, por ese debate. Todo el tiempo lo teníamos preguntado, decía, bueno, ¿y la Defensoría qué opina del lenguaje inclusivo? Bueno, y estamos en ese debate, así que bienvenido al aporte. Bueno, ¿qué pasa con el podcast? ¿Funciona o no funciona? Sí, funciona. Les cuento, yo soy licenciada en comunicación en la UBA, hice un posgrado con la Defensoría y la Facultad de Ciencias Sociales en géneros, comunicación y sexualidades, así que también celebro poder estar compartiendo este espacio y que me hayas preguntado sobre la arroba, porque no es menor en la forma en la que hablamos y poderle poner la mirada de género a lo que generamos, cualquiera sea el formato. Y si te parece, comparto una presentación. La idea es contarles un poco de qué se trata el podcast y cómo son las audiencias respecto a este formato que tiene determinadas características, claramente que varían de las de la radio y por ende tiene otras oportunidades y otras características, particularidades que sirven no solo para la audiencia, sino también para pensar la producción. Yo soy periodista y produzco podcast también, entonces desde la comunidad de podcasteros nos interesa conocer la audiencia también en esos sentidos, ¿no? Saber a quién les estamos hablando. Permiso, voy a compartir. Este es el momento en que empezamos con los riesgos de estas nuevas tecnologías, ¿no? De que... Dale, ahí está, muy bien. Ahí está, ¿se ve bien? Perfecto. Genial. Bueno, creo que la mayoría de las personas que están viendo esto ahora o que ven el video después saben que es podcast, pero para quienes no sepan me parece que está bueno repasarlo. Es un archivo de audio digital que puede ser descargado o escuchado online. Se distribuye a través de plataformas de distribución OTT fuera del formato broadcasting y con un modelo de long tail. Entonces, la escucha no es en el momento en el que se lanza necesariamente, en el que se publica, sino que la escucha es asincrónica, y esta es una de las características más importantes a la hora de tener en cuenta también cómo funciona el ida y vuelta con el público. Si pensamos en nuevas formas de distribución, las pensamos también desde los dos lugares, la producción y el consumo. Y en este sentido, me parece que está bueno repasar algunas de las características del podcast para entender también cómo es la audiencia o las audiencias. El contenido en general se presenta como series y cada podcast se sube como un episodio. En general son temáticos y por eso
Las audiencias son audiencias de nicho que tienen que ver con ese tema específico, y la forma de distribución es a partir del código, con la sindicación de contenidos, con los códigos RSS, que por un lado permiten la suscripción de la audiencia al podcast que les gusta, entonces les llega una notificación cada vez que se publica un episodio nuevo, pero también permite a quienes producen podcast subir su episodio a una plataforma y que se distribuya en múltiples plataformas. Por lo general los podcasts se suben se disponibilizan en distintas plataformas, no en una sola. Y como les decía, la interacción con la audiencia es asincrónica, se sube un contenido, pero la escucha puede ser en cualquier momento y en cualquier lugar. Y por otro lado, otra característica que tiene es que el consumo es individual, es en general a través del dispositivo móvil, de los smartphones y con auriculares, ¿no? Entonces, lo podemos pensar como no como algo que está sonando de fondo, sino como algo que está sonando en los oídos, le estás hablando a la persona en el oído, te está prestando atención, y podés hablarle de manera personal y también íntima, ¿no? Apelando también a la emocionalidad, a la afectividad, a lo que tiene que ver con lo más personal de las personas que están escuchando. Y a la vez me parece importante aclarar que se puede pensar el podcast solo como una forma de distribución de estos audios digitales, o pensarlos como podcast nativos, es decir, no es un audio, por ejemplo, de algo que suena en la radio y se sube y empieza a circular en las plataformas de podcast, sino que desde el vamos está pensado para circular a través de las plataformas. Entonces se tienen en cuenta en la instancia de producción estas características que les acabo de contar respecto a cómo va a ser esa escucha. Y esto lo podemos llamar podcast nativo, si se quiere, para poder diferenciar estos dos usos del podcasting. Dentro de podcasteros, hicimos en 2017 y el año pasado, y lo repetimos, lo estamos haciendo cada 2 años, la encuesta Pod. Nos encontramos con que en Estados Unidos se miden obviamente muchísimo la audiencia y la audiencia de podcast, pero hay poca información sobre las audiencias de podcast en español. Entonces, esta es una encuesta que hicimos que no es representativa, pero sí es muy valorada. Agustín participó en la última, la de 2019, porque nos da información de cómo es, al menos, la audiencia que contestó la encuesta, ¿no? Que son personas que dijeron que escuchaban podcast de distintos países de América Latina, que contestaron la encuesta que estuvo online voluntariamente, contestaron 2.000 personas, y entre esas 2.000 personas que dijeron que escuchaban podcast, el 43%, un poquito más, dijo que también escucha radio, pero un 35% dijo que no escucha radio. Y la mayoría, casi el 90%, escucha a través de sus celulares. La escucha también podría ser a través de una computadora, o también hay parlantes inteligentes. Me interesa destacar que esta audiencia, cuando decimos que es personal y que la forma de escuchar es íntima y es atenta, realmente no solo es atenta porque se usan auriculares, ¿no? Sino porque además la persona elige. Yo a veces uso audiencia y a veces usuario, porque también lo pienso un poco como usuarios al hablar de plataformas de distribución. La persona elige qué escucha, o sea, cuando lo va a escuchar ya sabe, ya lo eligió. O sea, entre las posibilidades de los enormes catálogos que son las plataformas de distribución de podcast o de audios, elige qué va a escuchar. Ya sabe el nombre, sabe cómo se llama ese episodio, seguramente leyó la descripción y vio el cover, que es la imagen que tienen los podcasts, que ilustran un poco de qué se trata. Muchas veces son distintos en cada episodio, o sea, tiene un arte también en la presentación. Por otro lado, elige cuándo, pero también elige si quiere escucharlo más rápido o más lento, si quiere pausarlo, si lo quiere volver a escuchar. Tiene un control sobre lo que está escuchando mucho mayor que el audio a través de la radio, ¿no? De la radio online
o de la radio analógica, pero bueno, no es un fluir constante, sino que lo elegís cuando, lo podés frenar y podés como tener más control sobre esto. Y a la vez, la audiencia puede reseñar y comentar. Y a través de estos comentarios y reseñas funciona también digamos, cómo hacen las plataformas para mostrar más este contenido que está reseñado o no reseñado, ¿no? Es como una forma de ver qué opina el público sobre ese podcast y mostrarlo más o menos. Se puede compartir y en algunas plataformas incluso se puede denunciar contenido. Entonces, ahí la audiencia está teniendo un rol distinto al de la radio. Y por otro lado, los oyentes también se transforman en curadores. Si bien las plataformas, según los datos que los usuarios van dejando en la medida que las utilizan, pueden traer ciertos podcasts y decirte, bueno, seguramente esto te guste porque escuchaste esto, esto y esto, muchas veces esto no funciona tan bien, entonces hay oyentes que hacen listas de podcast o que se encargan de hacer listas en las mismas plataformas o por fuera de las plataformas eligen curar a través de qué tipo de contenido o por alguna característica en particular y hacen reseñas y, digamos, de alguna forma se convierten también en críticos, ¿no? En recomendadores de contenido. Y de hecho, los oyentes llegan a los podcasts a través de las plataformas, pero también llegan a través de las redes sociales y de recomendaciones de amigos y familiares, ¿no? En mayor medida. Y por otro lado, podemos pensar en audiencias, yo puse iberoamericana, pero como les comentaba, como regionales, que no tienen nada más que ver con la ciudad de donde están produciendo, sino a nivel global. Y de hecho, en las encuestas que se hicieron, tanto en la encuesta POD como en una encuesta que se hizo recientemente este año en Estados Unidos sobre la audiencia de podcast que se considera latina, que tiene el idioma español como primera lengua o como segunda lengua, dijeron también que no les molesta, es más, hasta les agrada escuchar distintos tipos de acentos, ¿no? Cuando pensamos muchas veces en algo regional, pensamos en acentos neutros, que no se note de dónde es la persona que está hablando para que pueda llegar a distintas audiencias. Y en podcast los oyentes valoran estas huellas regionales y culturales de distintos lugares. Entonces, también desde el ámbito de la producción se puede pensar en que le estamos hablando a un público mucho más amplio. Y creo que estoy tardando más de 5 minutos, con esto termino, tengo algunas cosas más, pero las podemos ver después cuando hagamos el debate. Creo que una de las características más importantes es que los podcasteras y podcasteros pueden conocer a sus oyentes porque las plataformas les muestran los datos de cómo es la audiencia, en qué momento escuchan sus podcasts, de dónde son, qué edades tienen, cuáles son sus géneros, en qué momento dejan de escuchar. Entonces, a partir de eso también se modifica el modo en que se produce, ¿no? Ahí también hay un ida y vuelta de leer cómo se está consumiendo para poder modificar la producción. Así que esto me parece también importante para resaltar y creo que es una diferencia respecto a los otros formatos que seguramente vamos a ver ahora. Bueno, tengo más información, pero me gustaría cerrar acá, porque si no me parece que me voy a extender mucho. Tengo dos problemas. Uno, no puedo pasar un papelito diciendo falta un minuto. No sé, no, porque hace mucho ruido. Y a los que se excedan les hacemos las preguntas más difíciles, así que tengan cuidado. Después vamos a charlar después. Cuando venga la segunda parte, hacemos una rueda y ahí nos peleamos y todo eso, entonces ahí vamos a preguntar si el podcast es radio o no. Son esas preguntas que uno hace siempre para que se pudra en un lugar. Bueno, ¿es radio o no es radio? ¿No? Y ahí no. Gracias, Mariana. Muy bueno el informe, sobre todo el tema de hacer hincapié en las audiencias, que es lo que nosotros estamos tratando, digamos, ¿no? De poner en estos 100 años de radio, donde seguramente vamos a encontrar muchas anécdotas, vamos a encontrar muchas cosas que tienen que ver con la producción, que también nosotros queremos resaltar en estos 100 años a la otra mitad de la radio, que es la audiencia de la que está escuchando,
que también muchas veces después se convierte, ¿no?, en producción, ¿no? Eso también sucede. Bueno, vamos a Guillermo Narvaja, que hace mucho nos conocemos, nos encontramos siempre en esos eventos de hackers y de gente que está tratando de encontrar nuevos formatos, nuevas cosas para hacer, y ahí siempre aparece Radio Cat, y es una referencia a la hora de pensar nuevas formas de consumir radio, ¿no? Y también sabemos de los problemas que tuvo, como creo que lo mencionó Agustín, con el tema de algún tipo de problema con mainstream. Así que bueno, la idea es que nos cuentes un poco cómo viene la experiencia de Radio Cat y bueno, pues qué cambió de la radio. ¿Qué cambió para los oyentes de la radio que existiera Radio Cat? Dale. Bueno, gracias, sí, con Pascual nos conocemos hace mucho. Él fue el que nos hizo la primera entrevista sobre Radio Cat en radio, así que... Cierto. Lo voy a anotar en el currículum, voy a poner, hice la primera entrevista en Radio Libre, hicimos la primera entrevista de Radio Cat. Muy bien. Exactamente. Bueno, a ver, la verdad que cuando nosotros Radio Cat ya tiene 7 años desde su lanzamiento, y hasta ese momento, la verdad que la experiencia de los usuarios, de los oyentes de radio, no era muy distinta a la de aquellos que hace 100 años escucharon ahí a la primera transmisión de Susini y sus Locos de la Azotea. Es decir, la gente podía, bueno, tenía, obviamente, ya no tenía esa radio enorme de esa época, ni nada de eso. Por ahí escuchaba desde sus celulares, por ahí podía escuchar vía internet, y eso tenía la posibilidad de poder escuchar una radio desde cualquier otro lugar del mundo, pero no podían escuchar, o sea, no podían salir de escuchar solamente lo que estaba en vivo. Y eso es lo que nosotros nos dimos cuenta que había que cambiar de la experiencia del usuario de radio. Es decir, la posibilidad, ya hace rato estaba disponible la tecnología, era la posibilidad de guardar y de que el usuario escuche cuando quiera, pueda retroceder, pueda no depender de... no estar sincronizado en vivo con el horario de la radio. Eso fue la medida principal. La verdad que eso produjo un cambio enorme. Y el segundo cambio, el hecho de poder recortar y compartir pedazos, permitió también que el contenido de la radio empiece a participar de la conversación pública allí donde ahora actualmente se da la conversación, que es en Internet. Entonces los contenidos de la radio se podían compartir y entraban y se hacían virales en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. La verdad que, digamos, en ese sentido, nosotros ahí mostramos una necesidad o una falencia que tenía, digamos, la radio, cómo se estaba transmitiendo. Si bien, digamos, era y es un medio súper popular, de la forma en que se estaba transmitiendo el contenido no estaba acorde a los tiempos. Bueno, ya van, como decía, 7 años de Radio Cat. Tenemos ya una comunidad que cada mes usan entre el sitio y la aplicación 900.000 usuarios, entran, escuchan 1.600.000 horas de radio por mes. Para tener una idea, por ejemplo, un usuario de la app, que son donde tenemos medidos los usuarios más fieles, digamos, escuchan en promedio 20 horas de radio por mes. O sea, no es especialmente porque quieran a Radio Cat, es porque en general la gente que consume radio, la radio es un medio muy escuchado, que forma parte de la vida cotidiana de muchos. Así que bueno, eso fue, y esa sigue siendo nuestra visión. Nosotros, a ver, si yo también, yendo un poco para atrás con esto de que estamos en los 100 años, etcétera, si uno piensa, digamos, el dial con el que yo nací escuchando radio, era, bueno, la ruedita, uno giraba la ruedita para un lado, para el otro, y cambiabas de radio. Y hoy por hoy tenemos, digamos, tecnológicamente más posibilidades, pero la idea de tenerlas todas en una única plataforma, donde podamos cambiar, digamos, donde tengamos todas esas posibilidades, pero en una misma plataforma, es lo que ofrece para el usuario la mejor experiencia, no tener que estar pensando. O sea, hoy las radios están teniendo cada una, de a poco van teniendo algún tipo de plan de poner sus contenidos en Internet, digamos. Obviamente, más o menos se van dando cuenta de que parte de la audiencia está ahí, de que parte de las cosas que pasan están por ahí, pero el hecho de
de apostar en algunos casos por ahí de desarrollar sus propias plataformas con sus limitaciones o no, termina complicando, o sea, termina generando ese problema en la experiencia del usuario de no tener un único dial por el cual pasar por las distintas radios, compartir los contenidos, etc. Si vamos un poco a describir un poco cómo es el contenido que tenemos en Radio Cat, y la forma en que las audiencias se relacionan con esos contenidos a través de Radio Cat, podemos ver, tenemos una mezcla, digamos, como hay distintas formas, porque los contenidos de radio son muy variados. O sea, uno escucha radio muchas veces para esa compañía durante el día, durante horas. Esas 20 horas no son de contenido denso, como puede ser por ahí, denso en el sentido de densidad, no en el sentido negativo, digamos, en el sentido de agregar mucho, de tener mucho contenido junto, como por ahí puede tener que ver a veces en un podcast muy específico, etcétera, donde uno tiene una concentración, sino por ahí uno escucha 2 horas de un programa que va cambiando de música, esto, lo otro, y en ese tipo de uso la gente usa Radio Cat para escuchar muchas veces bastante cerca del vivo, pero con las posibilidades de poder cambiar, de poder variar, de poder saltear un contenido. Entonces, es una experiencia que es, digamos, la más cercana a la escucha de radio tradicional. Por otro lado, después tenemos la escucha a través de recortes, de segmentos, y con esa, hoy en Radio Cat, cerca de cada semana se crean 6.000 recortes. O sea, los usuarios, a veces usuarios finales, a veces los productores, pero más que nada usuarios en general, cualquier contenido que les resulte interesante lo recortan. A veces vemos algunas entrevistas recortadas varias veces por distintos usuarios, y con eso van generando un archivo que hace una semana llegó ya a 1 millón de recortes de todo lo que pasa en la radio argentina, por lo menos desde el 2013 para acá. Y esos recortes después son consumidos, a veces meses después, a veces en ese mismo momento, a veces se viralizan. Entonces, todo eso le genera una nueva dinámica a los contenidos radiales que si no, pasaba que, bueno, se perdían, se emitían en el aire y se perdían inmediatamente. Entonces, esa es otra parte del comportamiento, de la forma en que las audiencias se relacionan con los contenidos radiales a través de Radio Cat. Creo que es principalmente eso. Bueno, sí hemos tenido con algunas radios del mainstream, digamos, esa situación que han decidido no estar en Radio Cat. La verdad que la relación entre, si lo pensamos más allá de nuestro caso particular, la relación entre los medios y las plataformas es una relación problemática, y a veces puede haber alguna explicación, digamos, si lo pensamos a nivel, no solo en la radio, por ahí los medios respecto de plataformas como Google, Facebook, etcétera, o incluso podemos verlo en el mundo de la TV y la relación entre, no sé, Disney y Netflix, etcétera. Es decir, hay la relación entre las plataformas y los medios es problemática, y a veces hay un sentido en eso. Por ahí la situación con Radio Cat era mucho más fácil, mucho más accesible, digamos, llegar a un acuerdo y llegar a una posibilidad de trabajar en conjunto, pero la parte que es complicada, la parte donde yo veo que la estrategia, si no, a veces algunas radios han salido de Radio Cat para no tener ninguna estrategia, o casi ninguna estrategia que reemplace o que le dé las posibilidades a los oyentes que les daba Radio Cat. Yo recuerdo ahí, a los 2 días de bajar Radio Mitre, mencionémosla, un pobre oyente de Australia diciendo, uy, no, ya no puedo escuchar el programa de las mañanas, porque obviamente, bueno, hay 12 horas de diferencia con Australia, así que... Y me parece que ahí algunos de esos problemas de los oyentes no los han resuelto, pero aún si los tratan de resolver en sus propios sitios, esa idea de no tener el nuevo dial donde podamos tener todos los contenidos juntos es un problema que va a ser difícil de resolver. Entonces, nosotros, digamos, de nuevo, nuestra visión sigue siendo más o menos la misma. Nosotros creemos que el usuario de radio merece una nueva experiencia para acceder a esos contenidos, que por supuesto en esa relación entre nosotros como plataforma y
agregador de todos esos contenidos y los productores de los contenidos, tiene que haber una relación armónica, justa. Por ahí a mí me preocupa, qué sé yo, si uno lo piensa en otras plataformas como puede ser Spotify o el hecho de que una misma plataforma se proponga como distribuidor de contenidos, pero a su vez como productor de contenidos, me parece algo problemático a la larga, por ahí no al principio, pero pensar que es un poco lo que pasó con Netflix. Bueno, es toda una discusión que por ahí da para la parte del debate, lo tiro ahí, pero me parece que sin duda ahí tal vez los medios tienen algún punto en su recelo contra las plataformas, pero la forma de darle de cuidar al oyente es dándole la mejor experiencia de usuario, y eso es en una plataforma hecha por una empresa tecnológica que tiene gente que se preocupa exclusivamente en brindar cada vez la mejor experiencia al usuario. Gracias, Guillermo. Ahí hay algo que me queda picando de lo que vos dijiste, que tiene que ver con la sustentabilidad de los medios y con la parte del financiamiento, ¿no? Por un lado, cómo financiar este tipo de plataformas como la que hacen ustedes, que siempre es un tema de debate, y también cómo financiar todos estos tipos de formatos, digamos, ¿no? Los podcasts, la radio online. También me parece que después, más tarde, si podemos abordar ese tema, Dale. es un tema interesante. Aparte, después les robo tema para mi seminario que doy en el Istril, así que paso. Dale. Tengo insumos de trabajo. Bueno, y vamos a la última invitada, Jessica Bernardó, presidenta de la Cámara Argentina de Radios Online. Contanos un poco, Jessica, ¿qué está pasando con las radios online? ¿Cómo es esa experiencia? Buenas tardes, Pascual, hola a toda la mesa y a todos los que están conectados, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está el estado de salud de las radios online en el centenario de la radio? Bastante bien y con buenas perspectivas, por lo menos para la próxima década, que es un poco lo que nos entusiasma en esta etapa. Un poco recién comentaban la cuestión de los podcasts, la cuestión de los agregadores, el archivo digital, todo lo que va nutriendo también el ecosistema radiofónico. Y pensaba, yo ahora les voy a compartir una presentación también, pero pensaba como introducción que, bueno, no es para nada llamativo que dentro de este ecosistema de los nuevos medios, aquellos que funcionamos por internet, el podcast, la radio online nativa y las plataformas donde también recién hacía referencia Guille, esta disputa entre la atención, los contenidos, la distribución, la producción, estas nuevas, digamos, problemáticas que surgen del ecosistema, es muy interesante pensarlos desde el punto de vista de las audiencias, y digo audiencias en plural, con ese final, porque son muy diversificadas, tanto como la producción y la oferta de contenidos. Así que si les parece, yo quería empezar este momento con un diagnóstico de situación, una panorámica, y después ya vamos a los datos duros, que es un poco la idea de conversar hoy qué es lo que está pasando del otro lado de las plataformas. A ver. ¿Te puedo interrumpir mientras pones la presentación? Sí, me olvidé de decir que podían dejar en el canal de YouTube o en la cuenta de Twitter, pueden dejar comentarios, preguntas que vamos a leer cuando terminemos esta vuelta con Jessica. Ya hay algunos ahí, Francisco nos está pasando una buena cantidad, ya tenemos comentarios, ya tenemos preguntas, pueden dejarlas en el canal o en la cuenta de Twitter. Sí. Bueno, ahora sí, ¿llegan a ver la presentación? ¿Ven la presentación ahí? Perfecto. ¿Sí? Bueno, ahí va. Un poco la idea de pensar las audiencias tiene que ver con este ecosistema que decía recién de nomadismo digital, ¿no? La convergencia digital entre plataformas, contenidos, industrias, digamos, que vienen a generar justamente formatos nuevos, como por ejemplo el de los podcasts, por lo menos en nuestro país, no en la historia de los medios, donde empiezan a hacer interacciones entre esas audiencias y esos formatos que están en distintos contenidos, y la cuestión que los une a todos es la interactividad, este poder de conversación que se puede tener en diferentes plataformas y redes sociales. Y un poco la idea de arrancar por acá tiene que ver, como para ordenar un poco de ideas, las características que tienen estos prosumidores, estas audiencias que son pequeñas minorías, que son divergentes, que no tiene que ver con el sistema tradicional de medios, donde justamente la comunicación masiva estaba centralizada en algunos, iba hacia las masas. En este caso tenemos un paradigma totalmente diferente, donde todas las minorías conviven
y son justamente nómades y van surfeando, digamos, la ola digital a través de diferentes plataformas. Una generación que está conectada colaborativamente, que está distribuida en diferentes partes del mundo, no solo en nuestro país, no solo en la región, no solo en las ciudades, y empiezan acá a jugarse todas las diversidades, ¿no? Esta posibilidad de poder determinar desde la información, desde la métrica, desde la gestión de la data, de la big data a través de los servidores, cómo son esos perfiles en cuanto a perfiles cualitativos como cuantitativos. Entonces, si nosotros tenemos este mapa en la cabeza, aquellos que dirigen radios online o los productores que están también pensando en nuevos contenidos, qué características tienen esas audiencias o esas comunidades a las que yo quiero llegar con mi contenido, vemos acá ya en evidencia una transformación en la forma de producir contenidos. Porque si yo conozco esas audiencias y entiendo cuáles son sus intereses, sus gustos, sus preferencias, seguramente mis contenidos, mi oferta de contenido sea mucho más pertinente y más específica. Entonces, en esta convivencia, digamos, como burbujas que conviven y que se van moviendo e interactuando entre los productores y los consumidores, estos prosumidores lo que hacen justamente es darnos más información específica, más insight a la hora de producir. Y en este sentido es muy interesante el tema de los datos, las métricas, como decía recién, porque, por ejemplo, distintos formatos, como podría ser, por un lado, los podcasts, los micros radiales, las pastillas informativas, todo lo que tenga que ver, digamos, con las posibilidades de contar una historia, en lo que es ficción sonora nosotros lo vemos a través de los estudios que hacemos con los socios de la Cámara, vemos que hay una receptividad en distintos rangos etarios, hay una aceptación de contenidos, por ejemplo, que tienen que ver con la ficción sonora. Entonces, si entiendo el contexto, entiendo el paradigma, cómo está compuesta, digamos, esta nueva forma, una forma cultural distinta de acceder a los contenidos, como decían recién, que tiene que ver ya con el consumo por demanda y no con la transmisión necesariamente en vivo, o que pueden convivir las dos modalidades, radios que tengan por un lado su programación en línea, en vivo, y por otro lado que dejen, digamos, disponible por demanda los recortes de esa radio, o que se generen formatos nativos como el podcast, que se piensan contenidos específicos para cuando esas comunidades quieren contactar con ellos. Entonces, ordenando un poco el ecosistema, vemos que hay un prosumidor hiperactivo, muy productivo en conversación, en contenidos, en participación. Vemos también que las maneras de producir se ajustan a ellas. Vemos también que la distribución también abre nuevos interrogantes, porque la práctica del podcasting, que es justamente distribuir contenidos en diferentes canales a partir de agregadores como por ejemplo el de Radio Cat, que es buenísimo, nos permite acceder a través de esa red, o también plataformas como Spotify, bueno, Google Podcast, Apple Podcast. Entonces, con esto quiero significar básicamente que los oyentes, los prosumidores eligen cuándo quieren contactar con los contenidos radiofónicos o con los podcasts. Un poco este es el panorama general para abrir, y ahora sí vamos a los números. Nosotros hace 2 meses y medio presentamos un informe de coyuntura de los consumos radiofónicos, ahora estamos por entregar el próximo en una semana si todo sale bien, pero bueno, algunos datos que nos llaman muchísimo la atención tienen que ver con el consumo obviamente de datos en internet. Esta es información que está provista por Cabase, que es la Cámara Argentina de Internet. Y bueno, obviamente en el podio está el consumo de videos, una preferencia obviamente por este tipo de formatos, pero algo muy llamativo es que el segundo lugar está ocupado, por lo menos en este contexto de pandemia en el que estamos, por la radio, por los podcasts y por los juegos online. Entonces el audio sigue escalando en consumos, y esto es algo que lo tenemos que tener muy presente, no solo los radialistas, sino también los productores en general, porque va por ahí también la búsqueda de esas audiencias cuando ellas quieren, en los formatos y en las plataformas que quieren. Y por otro lado, a partir también de estudios internos, que la Red Federal de Contenidos Radiofónicos es la plataforma interna de Cadero, donde justamente compartimos, subimos contenidos y descargamos. Eso se gestiona a través de un servidor, y ese servidor nos permite acceder a datos para entender, digamos, también cuáles son los contenidos temáticos más demandados y cuáles no, que se ponen en las grillas de cada emisora. Durante la pandemia, este es el primer informe que ya digo, tiene 2 meses y medio, ahora está saliendo el nuevo, pero como para tener algunos datos ya de pincelada general, la tasa promedio de descarga de programas, para poner, digamos, en grillas de radio también, aumentó un 65%. Esto es algo que nos llama muchísimo la atención, porque en general el primer mes, sobre todo de la cuarentena, fue un mes extraño en donde todavía la gente no estaba acostumbrada, pensaban que iba a ser algo transitorio y que no se iba a extender tanto, y sin embargo la tasa de descarga aumentó muchísimo. Esto ahora se amesitó un poco y vuelve a subir, pero no está en esos niveles. La tasa de interacción de los contenidos de las radios asociadas a la red
es obviamente a través de las redes sociales, que es lo que, digamos, moviliza la radio online, aumentó un 70%. Esto quiere decir que las audiencias están mucho más activas en relación a esas propuestas radiofónicas o de podcast, porque son un formato distinto dentro de la radio online. Esto también es interesante porque lo que aumentó no es tanto la cantidad de interacciones, sino la calidad también. O sea que el número es interesante, pero mucho más es la calidad de interacción. Y eso tuvo que ver, por un lado, los chats, que son las principales vías de contacto con las radios online, y los números de WhatsApp, que también son un canal bastante fluido. De hecho, son los dos más importantes para radio online. Después, usando algunos datos que tienen que ver con el consumo de redes sociales, que es donde se expresan, donde se mueven, donde surfean, digamos, estas audiencias, vimos que obviamente el crecimiento de YouTube no para de crecer. En este contexto aumentó un 28%, bueno, le sigue Facebook, Instagram y WhatsApp con un 32%. Y acá sí me gustaría que nos detuviéramos porque la descarga de juegos a través de los Play Store sí creció muchísimo. Esto es una fuente de una empresa privada, que es Ciplan, pero ahora lo vamos a cotejar con otro dato y van a ver cómo el tema de los juegos, de los gamers y el streaming está totalmente relacionado. El aumento también de la conectividad de la red fija, bueno, más allá del dato que subió un 38%, también lo podríamos sumar al crecimiento en la red móvil, que fue un 14% más, y el de voz, que también es interesante, un 6% más. Estos datos son de la fuente Claro, que también es una empresa privada, pero vamos viendo diversidades también ahora de otras fuentes. El uso de WhatsApp también había crecido muchísimo, sobre todo al comienzo del ASPO, que fue, digamos, el pico, ahora decreció un poco, pero bueno, son datos también para tener en cuenta. Y acá venimos y retomamos un poco la idea esta de los gamers, porque una de las plataformas que más creció a nivel interno, por lo menos entre los radialistas decaderos, es la plataforma Twitch, que justamente viene del mundo gamer. Sin embargo, el tipo de streaming que se puede realizar dentro de esta plataforma tiene varios usos diferentes, y acá nos planteaban en un estudio de mercado que hizo justamente Media Brand, IPG, nos planteaban un poco la relación entre los consumos que hay dentro de la plataforma pre-pandemia y ahora. Y acá sí nos detenemos porque, para los que no saben por ahí, las radios online nativas, transmiten por sus emisoras, obviamente, a través de sus páginas web y aplicaciones, pero también retransmiten a través de distintas plataformas y redes. Por ejemplo, Facebook, bueno, en este caso vamos a analizar la de Twitch, que es el informe que estamos elaborando en este momento, pero eso nos permite también tener distintas bocas de distribución, por eso digo que las radios online funcionamos como podcasting, o sea, distribuimos en diferentes canales. Y lo que ha aumentado acá no solo es la cantidad de personas que están dentro de la plataforma en este periodo, insisto, de cuarentena, que creció muchísimo más respecto al año pasado, creo que un 7% más con respecto al 2019. Es interesante porque los usuarios de redes sociales en general, comparado con la población total de la Argentina, que son 44.9 millones de argentinos, hay 34 millones que están activos en las redes sociales en general. Y el 76% está dentro de la plataforma Twitch. Con lo cual es interesante pensar el desarrollo, la vida digital de las radios dentro de esta plataforma, independientemente de sus canales tradicionales, digamos, como lo dije anteriormente, porque hay un promedio de consumo de 3 horas y 10 minutos, una cosa así, y es muchísimo por sesión. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, la conclusión a la que podríamos arribar prematuramente tiene que ver con mientras que las redes online pueden estar en la mayor cantidad de bocas de distribución, esas pequeñas audiencias que son minorías, como vimos, las empezamos a cruzar y las empezamos a unir transversalmente. Entonces ahí también tenemos diversidad, no solo un tipo de audiencia que me sigue por mi streaming, por mi página, sino también tengo las que conviven por la aplicación, las que están en cada red social, porque obviamente también tiene que ver con el tipo de consumo, rango etario y costumbres de cada una de esas comunidades. Con lo cual, si bien la plataforma Twitch está pensada y estuvo pensada originalmente para los gamers, hoy hay un montón de prácticas que se están dando y hábitos diferentes dentro de la plataforma que le permite a las radios online estar ahí y llegar a sus comunidades. O sea, hoy se puede hacer desde mirar una película, un programa de televisión, escuchar música, escuchar radio en vivo, el just chatting, que es una práctica que normalmente es el influencer o el streamer, como le llaman ellos, se pone a conversar en vivo con su comunidad y va dinamizando todo dentro de la plataforma. Y acá ya no los abrumo más con los números, pero está bueno para verlo en general. Twitch tiene casi 28.5 millones de gamers, es la comunidad completa. En cuarentena aumentó un 25%.
la cantidad de usuarios. Con lo cual, acá está lo que les decía anteriormente, 106 minutos por día por sesión promedio. Es una cifra altísima. Siempre teniendo en cuenta que no se relaciona con el mainstream, con las audiencias masivas, sino entender esto, que cada plataforma tiene una comunidad, que si entiendo la estrategia que tiene cada radio online, puede llegar a través de las diferentes redes y canales a sus oyentes. Estos son algunos de los ejemplos donde las radios estamos presentes, justamente con esta lógica de poder llegar a mayores audiencias. Tratamos de diversificar no solo los contenidos, porque no es el mismo contenido que se distribuye en todos lados, sino que están pensadas justamente como una estrategia. En algunas plataformas se usan para estar en vivo, en otras para movilizar contenidos hacia otras plataformas, en otras para escucharse por demanda, otra para agregar contenido original o un podcast, por ejemplo, otras para hacer un recorte, como el caso de Radio Cats. Entendiendo un poco la lógica esta, también es más fácil ordenar. Y estos son algunos de los ejemplos que les traje para compartir, porque me parece que es interesante en función de esto que vimos de cómo está creciendo la plataforma de Twitch y cómo también entendiendo la segmentación de los públicos, ¿no? Porque dentro de la plataforma lo que arroja este estudio también, que es interesante para pensar, es que solo el 20% de mujeres es la composición de usuarios y el 80% son hombres, y que el mayor tráfico está en el rango entre 18 y 34, mientras que el público, digamos, que le sigue es el de 13 a 17 con un 30%, y mayores de 34 años un 20%. Con estos datos, cada radialista, digamos, toma decisiones en función de esto. ¿Qué voy a producir? ¿Para qué plataforma? ¿Para qué red social? ¿Qué voy a hacer con mi contenido? ¿Lo voy a poner completo? ¿Voy a hacer un recorte? ¿Voy a hacer un audiograma? ¿Voy a generar una temporada de podcast? ¿Voy a dejar un contenido audiovisual? Bueno, esto es un poco cómo se piensa desde la producción de las radios online, las audiencias, según sus hábitos, sus consumos, sus necesidades también de conversación, porque de esto se trata también, de poder estar en conversación digital con ellos para poder también ajustar cuando sea necesario la producción del contenido. Hablábamos de la ficción sonora y en este sentido, producciones que tienen que ver, por ejemplo, con las pastillas culturales, como la pastilla WhatsApp, o la ficción sonora que tiene que ver, por ejemplo, con los relatos, como Faularia, o como Caos, donde te acercan, digamos, contenidos que tienen que ver con la curaduría de música o de las historias, narrativa radial, que tiene también su ficción sonora, que es Telón de Aire, que también se emiten por radios online, las producciones también de Almaluz, que son radioteatros en formato de micropodcast. Digo, hay producción de contenido que tiene que ver con los usos de cada comunidad, con las necesidades también de interactuar con ellas. Así que bueno, ahora para redondear, si quieren, yo lo dejo abierto para preguntas, pero el caso de Radio Online Paraná es interesante porque ellos, bueno, obviamente están en Paraná, lo que tienen son programas de radio fórmula que son el pico de rating de lo que conocemos, digamos, como audiencias dentro de las plataformas, que no es la palabra rating, sino que tiene muchísima interacción en vivo. Nos parece interesante pensar esto, un formato tradicional como Radio Fórmula, que ha sido recreado a través de un programa de radio que se publica, que se transmite también por Facebook los sábados a la mañana, y hay una comunidad de miles de prosumidores que conectan con el conductor del programa. No tiene, digamos, comparación con el resto de los programas porque realmente genera ese pico, digamos, de audiencia de cadero. Después la propuesta de Grama, que son también unos socios que son jóvenes, son millennials, están en Bahía Blanca, ellos streamean solo por Twitch y generalmente, bueno, tienen también picos de audiencia interesantes para pensar y cómo ellos utilizan también la plataforma esta, porque no es que entran solamente para un programa puntual, sino que tienen 24 horas de producción musical y de contenidos a través de la plataforma Twitch, además de sus vías tradicionales de streaming. Así que eso es interesante. Después, el contracaso de Grama sería el de Trend Topic, que solamente entra a la plataforma cuando hay programas específicos para transmitir. Y el diálogo es en chat en vivo, o sea, la gente va interactuando, las audiencias van dejando sus mensajes en tiempo real, sus emojis, sus estados de ánimos. Bueno, en general hay hasta un bit, que es la moneda con la que interactúa también, la moneda electrónica con la que interactúa la plataforma. Después está el caso de Cadena Ceneice, que es una radio online nativa, obviamente que es de Boca, como su nombre lo indica, que es muy interesante la relación que tienen los prosumidores con esta propuesta radiofónica a través de Twitter. Más allá de la cantidad de seguidores, es el nivel de la calidad conversacional que mantiene con sus audiencias, es muy interesante, más allá de que es un público fandom, que obviamente son
fanáticos de Boca, pero tienen una fidelidad y una ramificación de los contenidos muy interesante. Pasa lo mismo con el caso, por ejemplo, de Comunidad Fan, que está alineado casi con la estrategia también en algún punto del Radio Fórmula de Radio Online Paraná, que tiene una comunidad muy activa. Radio Fórmula como formato, lo tomamos como formato, digamos, como género, perdón, tradicional. Funciona muy bien en Instagram, muy bien en Twitter, en interacción diaria, con tiras, obviamente, en Twitter. Así que ese caso también es interesante para estudiarlo porque mantiene conversaciones. En general, en Twitter también pasa esto, que mucha gente es el monólogo, publican información, que eso se ve mucho también en algunas emisoras, publican información y no vuelve nada del otro lado. Entonces, esta construcción del diálogo con la comunidad tiene que ver con la empatía que puedan desarrollar con sus comunidades. Y el caso de Tiempo de Seguros también, que es de nicho, obviamente es una producción temática. Funciona muy bien en Facebook, pero porque también el público que sigue la propuesta es un público mayor, un público de 45 años para arriba, con lo cual el consumo de redes sociales también tiene que ver con el Facebook, digamos, con esa franja etaria. Pero es interesante ver cómo tanto un contenido de colección como un género tradicional, como una propuesta híbrida, como una radio de fandom, empiezan a conjugar sus propuestas radiofónicas en función de conocer a sus comunidades. Hoy toda la data se puede conocer porque cuando colgamos algo en una red social o en una plataforma, el servidor o esa misma red nos devuelve información sobre esas audiencias, con lo cual hoy otra característica de la radio online es justamente esa, que no se produce como las radios sistémicas pensando qué es lo que quiero ofrecer, sino estudiando las audiencias para después producir contenidos y después tomar decisiones sobre los formatos, la duración y demás. Algo que sí estamos notando muchísimo es, obviamente, que el mayor desafío de toda producción radiofónica es conquistar la atención de los prosumidores, pero vemos que los tiempos de atención cada vez son más breves, entonces también tenemos que estar atentos a eso, ser más creativos, más originales, y como bien decía Gorka Sumet hace unos días en una actividad que hicimos, la radio tiene que ir a buscar a las comunidades, y no al revés. Entonces, si yo conozco esas audiencias, voy a poder contactar con ellas. Bueno, no sé ahora si... Jessica va a ser bañada por decir que las personas mayores de 45, los que tenemos 50, nos sentimos... No, pero son todos perfiles diferentes, ¿no? Pero bueno, la idea era jugar un poco con las plataformas para que vean que no todas son para todos y que si somos pícaros en la lectura, cuál es la elección que vamos a hacer, dónde están mis audiencias, va a ser más fácil también lograr propuestas radiofónicas que se ajusten a esa comunidad. Mi hijo se despertó cuando te escuchó hablar de Twitch. Dice, yo soy uno de esos consumidores, pasa horas ahí, ¿no? Es cierto, quizá para muchos de los que estén, supongo que los que se conectaron hoy a esta transmisión estaban interesados en estas tecnologías, pero muchos de los oyentes de la radio no deben tener ni idea, ¿no?, de lo que es Twitch. Hoy es posible que existan como mundos paralelos, digamos, ¿no? Mundos que quizás no se crucen y la gente no conozca, digamos, ¿no? Bueno, tengo muchas preguntas que voy a ver, preguntas y comentarios. Ahí estaba Francisco, me las sintetizó. A ver, esperen que las voy a buscar. Aldo Fernández dice, las radios online son radios también. Ariadna Zarubi dice, la radio lleva 100 años reinventándose a sí misma y sobreviviendo a todas las muertes que le anunciaron. Y hay también algunas preguntas. Vamos con las primeras, que eran, ¿cuál sería la palabra en castellano para podcast? ¿Existe la palabra en castellano para podcast? Bueno, hay gente que dice podcast y, por ejemplo, la escribe con tilde, como para castellanizar la misma palabra, pero sería radio a demanda o audios a demanda. Hay algunas variables con respecto a eso, a cómo se puede escribir. Bueno, sí, además yo pienso que si en España no se generó un término en español, que suelen españolizar y castellanizar todo, es porque ya, digámosle podcast y avanza. Una cuestión más, en inglés y sobre todo en Inglaterra se suele usar el término catch-up radio para los recortes de radio, ¿sí? La radio a demanda, la radio a la carta, y está bueno ese término y está bueno también la diferenciación que hacía
Mariana en su presentación en cuanto a poder diferenciar esos dos tipos de contenidos encapsulados quizás en un formato de distribución similar. Sí, y también está bueno, Agustina, agregar la diferencia entre podcast y podcasting, que no es lo mismo el formato que la práctica de distribución. Eso también es como un dato más para no confundir los términos, que normalmente uno cree que el podcast es también la práctica de distribución. Tengo otra pregunta. Marcos Cerrogo me dice, ¿cuánta gente respondió a la encuesta? Esta lo hizo al principio, sí que es la encuesta que estaba hablando Mariana, que habían hecho. ¿Tenés idea más o menos la muestra de cuánto es o en base a cuál estaba hecho? Sí, es más, me metí, ya le contesté, le pasé los links, pero contesto. Sí, primero quería aclarar que no le podemos decir muestra porque no es representativa, pero la cantidad de gente que contestó es más de 2.000. Eran 2.153, creo, pero más de 2.100 personas. Y después yo nombré a la encuesta POD, que es esta, y después nombré un estudio que es de Edison Research, que se hizo en Estados Unidos con la audiencia latina que habla en español como primera o segunda lengua, y eso también se lo pasé, eso fueron, la muestra fue 4.000 personas, la primera, y sobre eso se tomó otro porcentaje, y también pasé el link por si quieren mirar bien todos los detalles, que lo tengan a mano también. Bueno, Maga Minbiel, no sé cómo se pronunciará, si lo pronuncia, dice, ¿cómo se garantizan los derechos de las audiencias de las radios online hoy, ya que la ley 26.522 no las alcanza? Esta la voy a responder yo, porque es precisamente una de las... voy a dejar la silla quieta, porque hay 15 mensajes que dicen, dejar la silla quieta. Hoy, una de las cosas que nosotros estamos planteando de la Defensoría, y que va a ser como una de las cuestiones que queremos poner en debate a lo largo de estos 4 años que tenemos por delante, es ampliar las competencias, digamos, ¿no? Hoy solamente nosotros tenemos competencias sobre el mundo de la radiodifusión, de lo que se emite por aire y lo que se emite por la radio, televisión, cable, pero es dudoso si nosotros podemos intervenir en el caso de hacer sugerencias o alguna denuncia que surja de este tipo de medios, sea radio online, sea un podcast, sea cualquier tipo de acciones, ¿no? Así que me parece una pregunta muy interesante. Hoy no existe, queremos que hay que construir, que hay que hacer una construcción en ese sentido, hay un montón de trabajos, hay gente ya en la Defensoría que viene trabajando en eso desde hace tiempo, hay abogados que están haciendo aportes, así que es un objetivo pensar eso, digamos, ¿no? No sé si Agustín tiene algo sobre eso, porque capaz que había leído algo, pero bueno, esa es una muy buena pregunta la de Maga. Después, Romina Gala está haciendo un trabajo, no me acuerdo si está haciendo ya el trabajo final de la maestría, pero estoy seguro que es para la maestría en Quilmes, tiene algunas preguntas que tienen que ver con todo esto que estaban haciendo acá. Esperen que la estoy buscando, porque era sobre las posibles maneras de monetizar este tipo de contenidos, y les pregunto qué cambios, si los hubieras, percibieron en las audiencias en el contexto de pandemia y qué estrategias desplegaron para ello. Y tenían otra más, hago las dos que tenía, y una para Radio Cat. Dice, debería tratar de una manera de que los audios tengan mejor calidad porque se escuchan muchas veces como AM. Bueno, son AM en algunos casos. ¿Cómo, para Guillermo, con esta? A ver, ¿Cómo es el tema de la calidad del sonido? ¿De qué depende? Bueno, empezamos primero con lo de la calidad. Sí, la calidad del sonido, nosotros tomamos los streaming de las radios, pero le bajamos la calidad porque si no sería imposible guardar, digamos, a un presupuesto razonable lo que tenemos hoy, que son cerca de 1000 años de radio que tenemos guardado. Entonces, pero sin embargo ahora hace unos meses mejoró, o sea, la calidad en la que transmite Radio Cat, transmitía originalmente era de 16K y ahora pasamos a 32K kbps, bueno, así que está mejorando, digamos, pero bueno, depende un poco de que Google nos baje los costos de storage, de poder guardar tanto archivo. Y de paso aprovecho para... Ahora lo arreglamos, ¿no? Lo de el comportamiento de los usuarios en la pandemia, justo era uno de los datos que había visto antes de la presentación. Una de las cosas que vimos es que
subió, o sea, la gente se despierta una hora después. Arranca, digamos, antes, la escucha arrancaba un poquito a las 6, a las 7, y ahora el horario de las 6 desapareció casi, y el de las 7 está más débil y está más arriba. Y el pico, que antes siempre era cerca de las 10, ahora se transformó en una especie de doble pico, o muy parecido, digamos, entre las 10 y las 12. Pero sin embargo, los horarios más escuchados, porque nosotros tenemos las dos cosas, ¿no? Como es on demand, uno puede escuchar a las 12 algo de las 10. Entonces, los horarios más escuchados siguen siendo las 9 y las 10. Entonces se da esa mezcla. Pregunta para Jessica. El informe de Cadero, también creo que pregunta Romina, ¿está disponible? ¿Se puede acceder? ¿Lo podemos compartir? Sí, el informe de coyuntura es el número 1, está publicado en la página de cadero.com.ar en la sección de noticias, y en una semana va a estar saliendo el segundo, que se está actualizado, porque esto es de principio de la cuarentena. Bueno, y yo digo, creo que ya lo mencionamos varias veces. Diego Zambel dice, súper interesante, gracias Defensoría. El sustento por parte de las audiencias, suscripción, crowdfunding, da más independencia de producción, alcanza para financiar. Y después, el sonido de la luz, los nombres que se usan ahora, es muy interesante los ejemplos, cuánta diversidad. Y la última que tengo acá, por lo menos a la vista, dice, ¿saben si los FOMECA se van a enfocar en esta nueva forma de hacer radio? ¿Cuándo es la próxima convocatoria? Ahora está cerrando un FOMECA de contenidos que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la alimentación, si no me equivoco, y me estoy olvidando un tema. Eso cerraba en estos días. ¿Soberanía alimentaria? Sí, soberanía alimentaria. Es para proyectos sin fines de lucro, radios online sin fines de lucro. No sé si hay específico si quizás haya, en todo lo que sea línea de contenidos, creo que pueden servir para este tipo de formato, no lo que sean cuestiones que tengan que ver quizá con la transmisión o con el equipamiento para la emisión de radio. No, esa es la línea E. Esa es la línea E. Exacto. Hay distintas líneas de fomento. Las radios de este tipo yo creo que pueden aprovechar mucho más la de contenidos. Claro, ahí, Pascual, sucede lo que hablabas al principio del encuadramiento legal y de cómo la ley aborda a este tipo de actores, no solamente a las radios online, sino también a los productores de podcast o incluso a los productores o a los canales audiovisuales en Internet, que tienen que ver que por esos huecos y esas definiciones legales, las radios online se deben presentar como productoras, y por eso también se pueden presentar únicamente a las líneas de contenido y no a las de equipamiento, y no tengo claro si a las de gestión, quizás Jessica lo sabe, porque ahí, digamos, esas líneas trabajan directamente con emisoras, y entonces como el encuadre legal no corresponde, ahí hay como un gris, que es muy importante y está muy piola, porque además incluso la propia ley audiovisual así lo impone y lo dispone en su articulado, que se tiene que renovar porque, digamos, regula y legisla sobre una materia que se planta sobre un terreno que cada 2 o 3 años cambia completamente. Así que es para dar ese debate. Hay varios radios asociadas que han participado y han ganado FOMECAS y entran como línea productoras, o sea, como productoras de contenido. Exacto. Y si les parece a ustedes, yo tomaría como último punto, creo que fue muy interesante, todas las intervenciones aportaron muchos datos, de hecho las preguntas creo que tienen que ver con eso, con gente que está interesada en conocer un poco más de todo este mundo. Creo que algo que lo mencionamos muchas veces es el tema de la sustentabilidad. Me gustaría hacer una última rueda, y después vemos si hay alguna cosa que haya quedado, pero me gustaría hacer una rueda de qué opinan del tema de la sustentabilidad, financiamiento de este tipo de emprendimientos. Lo más corto que podamos, empieza el que tenga ganas. El financiamiento, por lo menos en radios online, tiene que ver básicamente por el sector privado, porque excepto los FOMECA de algunos socios que han ganado, obviamente, no hay pauta oficial, y generalmente tampoco se subsidia. El hecho ahora, por ejemplo, de la pandemia es un ejemplo concreto, digamos que no hemos accedido, como somos todos autónomos o emprendedores, no hemos accedido ni a los ATP, ni otras líneas de puntos de cultura, fondo de desarrollar y demás, con lo cual es todo por el sector privado. La monetización viene por los sponsors, por los auspiciantes, por las suscripciones de las comunidades, por diferentes vías mixtas donde tratamos justamente de canalizar
los proyectos de esa manera, pero sería interesante abrir la discusión esa, sería muy, muy interesante. Sí. Yo, bueno, la verdad que respecto también me parece que el tema de la sustentabilidad y la forma en que las radios generan su sustento es una de las cosas clave para entender este momento. Me parece que si bien, digamos, como decía Agustín, un poco estudios de audiencia harían falta para saber qué está pasando con las audiencias respecto de la radio, pero una de las cosas que vemos es que también las radios que cierran, por radios que pasan a cerrar todo su formato y a ponerse solo de música solo porque les resulta más barato, etcétera, es que la radio también está atravesando un problema económico, incluso las radios mainstream, y ni que hablar, obviamente, las radios, las producciones más independientes. Y ahí me parece que hay que empezar a ser un poco más creativos, pensar que en estos 100 años, digamos, que el modelo de generar ingresos solamente por medio de la publicidad no puede ser el único, no hay motivo para que sea el único hoy en día, cuando, digamos, hay otras posibilidades, incluso hacer contenidos que sean exclusivos o no, etcétera. Pero, y también tampoco, incluso dentro del modelo de la publicidad, hay que pensar que la publicidad hoy no es la misma que hace 20 años. Hoy la publicidad en Internet a nivel digital está súper orientada a un público específico, o sea, uno no anuncia el mismo aviso a todos, sino que en la publicidad online, en digital, en banners, yo puedo seguir si ese usuario finalmente compró el producto que él estaba anunciando o no, etcétera. Y eso en la radio hoy no es posible. Entonces, si la radio no se pone al día con eso, también las agencias, y me parece, ahí tampoco tengo información súper precisa, pero me parece que las grandes agencias, las grandes marcas, dejan de anunciar en la radio porque la radio no les da esa flexibilidad de información, de targetización, etcétera, que les dan la forma digital. Entonces ahí hay que ser creativo, hay que conectar, obviamente, con empresas de tecnología que puedan ayudar y ver cómo resolverlo mejor, eso. Agregaría lo que está diciendo Guillermo, que es clave, que justamente, primero, que las radios online nativas no estamos en crisis económica, en todo caso son etapas en el crecimiento o el desarrollo de los emprendimientos radiofónicos, pero la publicidad que ingresa es de publicidad no tradicional, o sea, justamente por patrocinio de contenidos, no por publicidad como la conocemos como spots, sino justamente con contenido patrocinado, con eventos, con capacitaciones, con PNTs. Las radios asociadas, por ejemplo, que están ubicadas en las diferentes provincias, todas se sostienen integralmente por publicidad y tienen mucha audiencia en este contexto que hablamos anteriormente, ¿no? Entonces, nuestra realidad es diferente a la de las radios sistémicas. Nosotros no estamos en crisis. Obviamente que tenemos todo para seguir creciendo y para ganar participación, por supuesto, pero no es un problema. Lo que sí es un problema que es cultural, que es lo que decía Guille también, es que todavía las marcas o las agencias que, digamos, pautan para marcas no terminan de entender, esa por lo menos es la percepción a la que terminamos llegando internamente, no terminan de comprender este cambio cultural en donde el sistema cambió, el sistema de medios cambió, los consumos cambiaron, la distribución de la información se modificó, toda la cadena de valor de la radio, con lo cual, si el panorama no lo aprovechan ahora, están llegando tarde. Por eso también estos formatos como el podcast y todas las ficciones sonoras, todo lo que ya que existe, aunque ya está en circulación, tiene mucho para ganar y mucho para llegar. ¿Y el podcast qué pasa? ¿Se financia o no se financia? Podemos hablar de distintos productores y productoras de podcast, ¿no? No es lo mismo los grandes medios de comunicación que quieren llegar a una audiencia que está en las plataformas, entonces se ponen a hacer podcast porque necesitan estar ahí, que los productores independientes, que esto también, ¿no? Uno puede ser escucha, puede ser audiencia y también puede generar podcast porque la forma de generarlo realmente es mucho más accesible que tal vez tener una radio que está transmitiendo, ¿no? Y en este sentido es un tema recurrente en todos los países de Latinoamérica por parte de los productores y productoras, cómo hacer para monetizar sus contenidos. Existen marcas también que generan sus podcasts, y por parte de quienes son independientes, hay algunas personas que consiguen publicidad, no me refiero a una tanda publicitaria, sino a nombrar
cierto contenido o durante la charla, si es de un podcast de charla, o que aparezca esta marca como sponsor. Otros hacen suscripciones pagas para poder escuchar cierto contenido específico. Incluso también se hacen otro tipo de eventos, ¿no?, que tienen que ver con esta comunidad o con el nicho, pero bueno, eso sería como por fuera de lo que es el audio en sí. Y por otro lado también hay experiencias de gente que hizo crowdfunding, por ejemplo, queremos hacer un podcast sobre esto y te regalamos algo a cambio, ¿sí? Y entonces consiguen tal vez marcas que les dan materiales para después poder ofrecer eso en crowdfunding, y a través del crowdfunding consiguen una X cantidad para hacer una serie de determinada cantidad de episodios, ¿no? La verdad es que es muy variado y es una búsqueda que está muy presente en la mayoría de las personas que están produciendo podcast, ¿no? ¿Cómo se monetiza? Sobre todo porque están subiendo contenido a una plataforma que sí, digamos, gana dinero por tener un catálogo muy diverso de contenidos para escuchar, pero no están ganando dinero por eso, ¿no? O sea, así que bueno, ese es un debate que justo ahora también se está dando. También, bueno, relacionado a los derechos de autor. No me quiero meter ahí porque es como otro tema bastante amplio, pero es una preocupación para quienes están haciendo podcast. Para quien no sabe, quiero hacer una aclaración. Para quien no sabe, sí, quizá lo que es el crowdfunding, porque lo mencionamos varias veces acá, es una forma de financiamiento, sería financiamiento colectivo en la traducción, donde mucha gente contribuye a la producción o a un producto. Puede ser en una preventa, puede ser, como decían recién, por un regalo que se les da a partir de lo que colaboran, para aparecer en los créditos de una película, distintas formas de compensación, pero es mucha gente, digamos, en lugar de ser un auspiciante único, mucha gente que colabora con eso, digamos. Una vaquita, se le decía. Una vaquita, hagamos una vaquita. Sí, es algo viejo. Nosotros poníamos en las preguntas que hacíamos para la difusión, decir, bueno, ¿qué es nuevo y qué es viejo? Digamos, ¿no? Porque hay cosas que aparecen como nuevas, porque la tecnología le da una aura de nuevo, pero es algo que se hace de muchos años, ¿no? Sí, además, Pascual, en esto de la sostenibilidad, de la dimensión económica de la sostenibilidad, tomar la herencia, el aprendizaje y la trayectoria de proyectos como las radios comunitarias, que vienen haciendo malabares y diversificando fuentes de ingreso hace mucho tiempo con distintas acciones, ¿sí? No solamente con espacios publicitarios. Digamos, si hay alguien que sabe de no pescar un peso en el mercado publicitario, son las emisoras comunitarias. Y en esto de que hablaba quizás al principio de una hibridación en la manera de relacionarse con las audiencias y de viajar a través de distintas plataformas, hibridación también en la comercialización, ¿no? Como decía Guillermo, la comercialización de las pautas tradicionales, de las tandas tradicionales, puede no tener mucho futuro, y al mismo tiempo que es relevante el nicho y que comercialmente son interesantes los segmentos y los perfiles que se pueden generar en los espacios digitales, también es importante la generación de centrales de datos de audiencia, ¿no? Digo, las plataformas, y esto que hablaba del nuevo dial, Guillermo, también está relacionado con una posibilidad de comercialización, ¿no? Digamos, un espacio que centralice la información, que centralice los segmentos para comercializarlos y para revalorizarlos mucho más en el mercado publicitario, debe ser una apuesta o una búsqueda de la radio como sector o como mercado único, ¿no? Aunque es muy difícil. Imagino que Jessica, Guillermo lo sabrán mucho mejor que yo, sentarse a hablar o entablar una conversación con las radios como sector, ¿no? Sí, yo creo que la discusión no pasa, digamos, por centralizar o concentrar los datos, sino de entender esto que decíamos al comienzo, que hay diversas comunidades y hoy es información en todos los servidores. Cuando uno hace streaming tiene servidores y cuando aloja contenidos también, y no dependemos solo de una plataforma u otra para acceder a esos datos, están disponibles. Ahora, si vos te referís a un sistema de medición público o privado, digamos, un nuevo indicador de referencia y de confianza, estimo que te referís a eso, digamos, como para...
Me refiero a herramientas y plataformas de venta programática de publicidad Claro. que tienden Bueno, a centralizar los segmentos y a centralizar información. Sí, respecto al sistema de información es una cosa, y respecto a la concentración en una plataforma donde haya muchas radios y donde se pueda pensar esa publicidad programática a la que vos haces referencia, la semana que viene va a haber novedades al respecto, así que atentos, porque bueno, un sistema público va a estar justamente haciendo un lanzamiento al respecto. Ahora, el sistema de medición es una cosa, el sistema de la plataforma de radios es otra. Una cosa más interesante sobre lo que estás diciendo, el modelo de sostenimiento o de desarrollo de las radios en general. Nosotros hablamos de las radios online nada más. Más allá de que la radio tenga o no tenga fines de lucro, el modelo de desarrollo y de sostenibilidad en el tiempo hay que formalizarlo y hay que hacerlo igual, sea comunitaria, sea privada, sea educativa, porque es la forma en que tenemos de sostenernos de cara al futuro, independientemente de la finalidad que tenga esa radio. Y eso es un problema de base y un problema muy grave que tenemos que atender pensando en el nuevo centenario ya. Porque estas necesidades, estas falencias que están teniendo las radios, vos nombraste las radios comunitarias y no puedo dejar de pensar que justamente son centrales en el ecosistema, no pueden estar ahí pensando de qué manera autosostenerse. Tienen que tener un modelo de desarrollo de autogestión y financiamiento para que realmente no dependan solo o del Estado o de otros sectores. Tienen que ser autosustentables para garantizar justamente esa comunicación que proponen. Mariana atentos con la plataforma de la semana que viene. Ya lo tiré. Después pasarnos el dato para que sepamos qué tenemos que mirar. Mariana chusmea de así de costado, tiene prendido YouTube y está viendo las preguntas y quiere contestar algo, no sé qué, pero quiere contestar algo. No, me pareció que había una pregunta, creo que de una chica, que preguntó 2 o 3 cosas y contestamos una nada más. Me quedó pendiente algo sobre la pandemia, cómo había modificado la escucha, y tenía para sumar también que, por un lado, cambiaron los horarios, ¿no? Se nota lo mismo que decía Guillermo sobre Radio Cat. En particular, hablé con una de las plataformas que notó que en los fines de semana ahora también se escucha mucho podcast. Antes era durante la semana, estaba más marcado esta diferencia entre los días de semana laborables y los fines de semana donde la gente salía. Bueno, ahora, o por lo menos en la instancia donde había más cantidad de países en cuarentena, esto se notó más. Y por otro lado, las temáticas, que al principio buscaban mucho más los podcasts sobre salud y los podcasts de temáticas científicas, después más de entretenimiento, y después subió como las temáticas de autoayuda y más de espiritualidad. Entonces era un poco también un reflejo de cómo estaba el ánimo de las audiencias en todo ese tránsito por la cuarentena, que en un momento casi todos los países estábamos como adentro de casa, muy aislados, y me parecía que estaba bueno también notar esto. Y después muchas producciones que se pasaron sus producciones con otras temporalidades, ¿no? Si hacían un podcast, no sé, semanal, empezaron a cambiar un poco también la óptica y a empezar a hablar de la pandemia, y también fue un desafío para muchos productores hacerlo desde sus casas, ¿no? Este trabajo en conjunto en la virtualidad para sacar un producto igual y con un ida y vuelta en las audiencias, que muchos también hacían videos en vivo en las redes sociales, y ahí hablaban con sus audiencias y después producían el episodio también en base a lo que habían estado hablando con sus oyentes. Así que eso me parece también algo valioso. Creo que algo importante de lo que fueron diciendo recién sobre el tema de la pandemia es, con todo lo que fueron diciendo, pero ahí se nota mucho, es el tema de que hoy se puede medir todo, digamos, ¿no? Y cómo de eso uno puede sacar conclusiones. Cuando hacíamos, siempre cuento la misma anécdota, parezco esos viejos que repiten anécdotas, pero bueno, en los 90, en los 80, cuando reaparecieron las FM y mucho empezamos a hacer radio en esa época, no había forma de medir. Entonces uno tenía la idea de que alguien había inventado que por cada llamado telefónico eso significaban, supongamos, 9 oyentes, ¿no? Y encima había solamente teléfono de líneas, lo único que podías tener era
que te llamaran y vos más o menos hablar. Pero en general nos escuchaban nuestras madres, amigos, etc. Pero uno tenía la idea de que había 3 llamados, yo tenía como 300 oyentes. Hoy todo eso se puede medir. Entonces yo puedo hacer un programa y si no hay nadie, no hay nadie, y tendré que replantearme por qué no hay nadie, ¿no? A veces muchas veces, que hace radio, también hace radio con cierto ego, porque quiere decir cosas y no piensa en quién está del otro lado, en las audiencias, ¿no? Incluso aquellos que quieren hacer radio por tener incidencia social, porque quieren tener alguna cuestión de que quieren, por determinados temas sociales, políticos, etcétera, participar, y a veces no piensan piensan más en lo que quieren decir que en lo que la persona que está del otro lado, en la audiencia, quiere escuchar, o necesita, o le sirve. Creo que esto que están diciendo ustedes, una de las cosas que nos hace ver es que, y en este caso con el tema de la pandemia creo que es muy claro, la gente con sus consumos nos está diciendo cosas, y nosotros, los que están del lado de la producción, tienen que saber leer qué es eso que están diciendo del otro lado de esas audiencias para poder, de alguna manera, generar un contenido, no para hacer demagogia, no para decir, vamos a hacer lo que la gente quiere, no, porque uno tiene una idea, tiene una propuesta, tiene un contenido, pero sí para saber qué está esperando la persona del otro lado de nosotros. Pascual, eso que decís es súper interesante porque en pandemia se notó muchísimo más cómo la instantaneidad de la radio online con las redes sociales a través del WhatsApp, por ejemplo, las audiencias marcaban la necesidad de no cortar los programas que no duraban más de 1 hora, 2 horas habitualmente. En pandemia llegamos a hacer programas ómnibus de 4 horas, amenazándonos las audiencias diciendo que por favor no cortáramos. Teníamos que seguir las transmisiones una vez que se cortaba en la 4ª hora, que era muchísimo, muy largo para radio online, ese consumo es inédito, no existe. Cortábamos y nos pedían que siguiéramos conectados a través de las redes sociales. Varios casos reportados en la Cámara marcaban la misma tendencia, sobre todo los días domingo, que tradicionalmente no es un día de mucho consumo para radio online, y esto se sostuvo durante casi 60 días, los domingos ómnibus. Y esto tenía que ver con que cada vez que se iba a terminar el programa, a las 2 horas o a la hora, el reclamo vía WhatsApp marcaba la agenda producción de que no se podía cortar. Algo inédito, raro, pero sostenido. Entonces también nos replantea esto, no solo lo que uno quiere producir, sino escuchar lo que te está diciendo también la audiencia. Y en ese ida y vuelta, en lo instantáneo, y en el chat, se ven las redes sociales, se ve en un vivo de Instagram, como decía recién, se ven todas las plataformas y los canales en tiempo real. Entonces es como tener la foto en el momento, no esperar a ver qué. Y después, eso para los consumos en vivo. Para los consumos por demanda, los foros, los chats donde se pueden dejar mensajes o mismo en las redes sociales también dejan mucha devolución. Que antes las interacciones eran más breves. Ahora hay gente que se dedica a dejar mensajes con contenidos y opiniones, o sea, están más participativos que habitualmente lo eran antes de la pandemia. Así que creo que también tiene que ver con la disponibilidad, con los consumos. Esto que marcaban del fin de semana es clave, ya digo, los domingos no era un día fuerte para radio online y hoy está siendo parte de la agenda. Así que bueno, para pensar y para abrir también las posibilidades de todo lo que se puede hacer sin demonizar a las tecnologías, sino pensándolas como apropiarnos de ellas para llegar a más audiencias diversas y creativamente también, ¿no? Bueno, ya llevamos como 1 hora y media, creo que Agustín quería decir algo. Sí. Iba a dar la palabra justo, Agustín, porque vi que... Genial. Nada, agregar que esto se puede saber, que Internet es una gran herramienta para conocer a las audiencias, pero que de todas maneras entre el 70 y el 60% de la audiencia de radio todavía pasa por los canales tradicionales, por los canales de aire, y ahí es donde más se necesita mejorar los sistemas de medición, ¿no? Durante la pandemia, este sistema que decimos que es tan problemático para medir la audiencia de radio detectó un bajón muy importante, sobre todo en la primera y en la segunda mañana, como bien comentaban Jessica, Guillermo y Mariana. Pero digo, ahí en ese grueso de audiencia que todavía sigue prendiendo la radio tradicional por aire de AM, de FM, es donde está el grueso y donde debemos preguntarnos todavía más cosas que lo que hoy hacemos. Muy bien. Bueno, les voy a pedir a ustedes que se queden un segundo, vamos a despedir a nuestras audiencias, que espero que hayan estado
que les haya servido esta charla. Les vamos a recordar, antes de que se vayan a todos los que están del otro lado, que el viernes que viene va a ser la jornada de grandes momentos de la radio, que va a coordinar Gustavo Bulla, que va a presentar Miriam Lewin, que va a estar Nora Lafón, que va a estar Oscar Bossetti, que va a estar Pedro Saborido, que va a estar Mariana Holguín, que es la directora de Radio Nacional Mendoza, y que el viernes 4, también a las 5 de la tarde, por la página de la Defensoría, van a poder conocer a muchas de las radios sindicales, indígenas, comunitarias, de todo tipo, que la Defensoría ayudó en estos largos años, desde el año 2012 que existe la Defensoría, a fortalecer, a crecer, a mejorar su gestión, a mejorar sus equipamientos, etc. Creo que esa va a ser una charla muy interesante para todo el que les interese este espectro de la radiodifusión. Así que, bueno, agradecer a quienes participaron con nosotros hoy. La verdad que yo por lo menos me voy muy contento. Creo que fueron datos muy interesantes, nos ayudan mucho a pensar lo que viene en la radio. E invitar a todos a que sigan participando de las actividades que estamos haciendo de la Defensoría, que como dijo Agustín hoy al comienzo, estamos iniciando un proceso de reconstrucción de la Defensoría. Quizás muchos ni saben que existía este organismo, porque durante muchos años estuvo parado, después estuvo intervenido, con muchos conflictos, y casi no había tenido intervención. Bueno, nosotros estamos, desde hace un mes que fue nombrada Miriam Lewin como defensora, intentando a volver a darle una dinámica de que vuelva a estar con la gente, que vuelva a estar con las audiencias, que vuelva a estar en los territorios, y bueno, un poco esa es la intención de estas charlas que estamos llevando adelante, así que muchas gracias a todos, y les pido a ustedes 4 que se queden un segundo con nosotros. Gracias. Esperen que me pidieron, a ver si entiendo lo que me pidieron. Me dieron instrucciones los de acá. Ah, sí, ya sé, entendí lo que tengo que hacer. Bueno, se me tienen que poner todos con cara de foto. Así yo hago, tengo acá el cuadradito, como se llama.